Bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Wars Gentleman. Tengo una muy buena noticia. He conseguido entradas para la Star Wars Celebration antes de que hicieran sold out en 2 horas. Vamos a hablar de la Star Wars Celebration, cómo conseguí las entradas y lo que nos espera la Semana Santa del año que viene. Para los que aún no conocéis la Star Wars Celebration, dejadme que os haga una pequeña introducción. Es una celebración que organiza Lucasfilms y en este caso también ahora Disney cada 2 años, normalmente en diferentes sitios del mundo, y donde los fans se juntan durante 4 días para celebrar todo lo que es Star Wars. Normalmente se hace durante la Semana Santa y Lucasfilms y Disney aprovecha a presentar nuevos proyectos de ese año o de los años siguientes, y empresas como Hasbro, Lego, Gentle Giant presentan también figuras exclusivas que se pueden comprar solo esos días o figuras que van a salir próximamente. Así que es un sitio lleno de novedades que podréis ver aquí en el canal, porque cuando vaya el año que viene a la Star Wars Celebration vamos a estar haciendo un vlog de cada uno de los 4 días. Porque sí, tuve suerte de conseguir el pase de los 4 días, $260. La verdad es que es súper barato, lo ponen relativamente barato para los fans, para poder conseguirlo, pero había un problema. Y es que podías llegar a comprar 20 pases, 20 entradas por venta. Aquí es donde ha habido realmente el problema. Y es que los especuladores que entraron en cola cuando llegaron al momento de comprar, lo que hicieron es comprar 20 cada uno. Hacía falta que pusieran 20 entradas disponibles a la venta por cada persona que compraba. Eso sí que me parece una locura. Entiendo que puedas poner 3, 4, por ejemplo, el Jedi Pass, ¿vale? Que es el pase top, que vale $1.200 o $1.300, ahora no me acuerdo, pero va por ahí, ¿vale? Solo podías comprar 4 porque se entiende que vas a ir con tu familia. Entonces, ¿por qué la Star Wars Celebration? ¿Por qué Lucasfilm? ¿Por qué Disney no ha hecho lo mismo con los pases de 4 días? ¿No? Porque cuando hizo sold out en menos de 2 horas, veíamos en eBay un montón de gente vendiendo los pases de 4 días por $2.000 y $3.000, una auténtica locura. De hecho, todos los fans, la comunidad, toda la gente, todos los creadores de contenido se han quejado de esto porque muchos de ellos, algunos muy importantes, se han quedado fuera de la Star Wars Celebration. La verdad es que es un problema de gestión. No se había tenido hasta el momento en el resto de años, pero también es verdad que este año se hace en Estados Unidos, que es donde Star Wars seguramente tenga el mercado más amplio de fans y de clientes a nivel de business, y que además Star Wars hace 50 años. La cuestión es que va a ser una celebración brutal, aunque los fans se han quejado mucho de que, sabiendo lo importante que es esta celebración y que está hecha por y para los fans, ¿por qué Star Wars, por qué Lucasfilm, por qué Disney no ha dedicado tiempo a pensar en que si hacía que la gente pudiera comprar 20 entradas, los especuladores se aprovecharían? Tú entrabas en una cola online donde un muñequito iba avanzando, y una vez ese muñequito llegaba al final, entrabas en la tienda online y tenías 15 minutos para comprar todo lo que quisieras. Después te echaba. Entonces tenías que comprar todas las entradas que quisieras, poner la información, tu nombre, dirección, etcétera, etcétera, para que te mandaran las entradas, que en este caso, como somos de fuera, las tendremos que recoger ahí, y después tenías que añadir el merchandising que tú quisieras. De hecho, yo mismo solo compré 2 pases de 4 días. Uno para mí y otro para mi pareja. Y ahora os contaré cómo lo conseguimos, que fue una locura. Pero imaginaros, si llego a comprar 2 o 3 más, ya vendiéndolos después, me hubiera pagado el viaje. O sea, hubiera sido una locura. Pasa que creo que como fans tenemos que entender que tenemos que comprar lo que nosotros necesitamos y dejar para que el resto disfrute lo mismo que nosotros queremos disfrutar. Y compartir juntos esta pasión, porque es lo que hablábamos, la Star Wars Celebration es un momento donde los fans de todo el mundo se ven ahí. Así que este año, a pesar de este problema, creo que va a ser una locura. Ahora vamos a hablar de cómo funcionaba la cola, cuál fue el gran problema. Las entradas salían a la venta a las 12 AM, 12 del mediodía, Pacific Time.
en Estados Unidos. Aquí eran las 9 de la noche y a mí me pilló trabajando fuera de casa. Entonces estaba de viaje por trabajo y tuve la suerte, porque nos conectamos con 4 móviles y 2 ordenadores, con mi pareja y sus padres, tuvimos la suerte de conseguir entradas a la media hora. Pero es que no solo fue eso, sino que el gran problema de comprar entradas para la Star Wars Celebration es dónde te quedas a dormir. Porque si tú miras hoteles alrededor, ves que están carísimos. Cuestan 2.000, 3.000 euros. O sea, es una auténtica locura. Desde que se anunció el año pasado, la gente ya ha empezado a comprar los hoteles con mucha antelación. Entonces, yo sabía que una vez tenías los tickets, la Star Wars Celebration ofrecía unos hoteles con los que tenían un convenio, pero plazas limitadas, para conseguir dormir ahí, relativamente cerca de la convención, teniendo en cuenta cómo de grandes son las ciudades en Estados Unidos. Y entonces tuvimos la suerte de comprar las entradas y conseguir reservar el hotel, teniendo en cuenta que cuando me fui a dormir, después por la mañana vi todas esas quejas de la comunidad que hablaba sobre cómo puede ser que estés esperando haciendo cola 4 horas y cuando entras todo está soldado. Yo creo que tuvimos mucha suerte y de hecho, estados atentos al canal, porque aquí no solo colgaré contenido de mi colección de Star Wars o de Lego Star Wars, sino que cuando se acerque la celebración haremos contenido diario de todo lo que pasará ahí. O sea, creo que va a ser una locura y espero que os suscribáis y formáis parte de nuestra comunidad para poder seguir toda la información sobre la Star Wars Celebration en español. Y ahora sí, voy a hablaros un poco de los 4 días en los que pasa la Star Wars Celebration. Son del 1 al 4 de abril y los días realmente importantes son viernes y sábado. El domingo también, pero es el último día. Y si no me equivoco, los paneles son hasta el mediodía. ¿De acuerdo? Y el jueves es el único día que no hay paneles. Como os comentaba, en estos paneles vienen Dave Filoni, a veces ha aparecido George Lucas, personajes de películas, de series de la saga, que hablan y nos cuentan cosas de nuevas series que van a salir o de las películas que ya hemos visto. Aparte de los paneles, que es de las cosas más interesantes porque se anuncian todas las novedades y muchas veces se enseñan cosas que aún no han salido. Yo me acuerdo de ver en 2016 el tráiler de Rogue One, cuando, si no me equivoco, aún no había salido. Y la verdad es que tengo muchas ganas de poder contaros todo lo que veré en la Star Wars Celebration en primicia. Otra de las cosas súper interesantes es que hay concursos de cosplay, como os comentaba, tiendas de gente que pone su tienda ahí y vende cosas exclusivas, aparte de las tiendas oficiales como Lego, Hasbro, que tendrán figuras limitadas que solo se venderán ese día, y como os he comentado, intentaré conseguir sí o sí para poderos llevar review de estas piezas en el canal. Así que bueno, sinceramente ya me he hecho un poco la estrategia, porque pensad que en el estadio donde se hace de Los Ángeles caben hasta 22.000 personas. Entonces nosotros viajaremos unos días antes, el jueves iremos a buscar los pases para tenerlos ya y intentaremos comprar merchandising, porque otro problema que hubo en el momento de comprar las entradas es que tú añadías el merchandising que tú querías, pero si no lo confirmabas al final no se añadía automáticamente a la compra. Otra queja que tuvieron los fans, que se quedaron muchos sin merchandising, que es algo que también me pasó a mí. Entonces el jueves lo que intentaremos es conseguir los pases para los 4 días, para evitar hacer el máximo de cola el viernes, sábado y domingo, y también comprar el merchandising. Así ya nos podemos olvidar completamente. Para los otros 3 días, solo estar pendientes de los paneles, de las exposiciones y de visitar todas las tiendas que podamos. Ya para terminar, como os comentaba, estoy muy contento de haber conseguido las entradas, teniendo en cuenta la gran dificultad que ha sido para incluso grandes creadores de contenido que se han quedado fuera, como os comentaba. Así que nada, chicos, recordad suscribiros, darle like y comentadme. ¿Vosotros también vais a la Star Wars Celebration de Los Ángeles 2027? Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.